Okay. So I think we are live. Buenas tardes a todos. ¿Me pueden oír? Si me pueden, hay el chat donde me pueden escribir para contestar si oyes algo, me ves. Let me see. Maybe there's, okay, I need to invite to participate. Tu l'as invité à être modératrice, je crois, Alenia. Ah bon? Mais je sais pas comment. No, it's okay. It doesn't matter. But it's okay. I think that everyone can hear you. That's my point. Okay, because I wanted to know if people. Okay, I made a mistake then. Cancel invite. No, it's okay. You can say hello to Alenia. Yeah, but because I started the event, so I don't know if they can hear me. That's the point. Buenas tardes. ¿Me pueden oír? Sí. Gracias. Perfecto. Entonces, esperamos como 2 o 3 minutos para que las personas tienen tiempo para llegar y después empezaremos. Okay. Ok. Javier, empezaremos en 1 minuto o 2 para que la gente tenga tiempo. Perfecto, Yanis. ¿Sí? Cuando vos quieras. Ok, bueno, creo que podemos empezar y bueno, después podremos volver si hay preguntas o algo que hemos contestado ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia y para participar a esta presentación. Me llamo Yanis, soy el responsable de proyecto de Podosmart a Digisol, en la empresa Digisol. Hoy
la presentación, la persona que va a presentar más el producto y los casos es Javier. Le dejaré presentarse un poquito más después. Pero hoy hablaremos de... hablaremos de patrón de marcha en pacientes con dolor lumbar, estrategias de evaluación y tratamiento. Entonces, nuestra empresa, Digisol, se fundó en 2015 y está especializada en plantillas conectadas. ¿Y qué significa plantillas conectadas? Son plantillas con Bluetooth que se conectan a un móvil y que pueden hacer diferentes cosas y con diferentes aplicaciones. El primer producto que hemos hecho fue una plantilla que podíamos calentar con una aplicación en 2015. Y después hemos hecho diferentes productos y mejorando nuestras, ¿cómo se dice? Técnicos lo siento, Javier, knowledge, our knowledge, ¿cómo se dice? Conocimiento. Sí, conocimiento, lo siento. Conocimiento. Empecemos a explorar un poquito más la biomecánica y especialmente la biomecánica del pie. Un poquito más, solo como en 2017 tuvimos un producto para analizar cómo la gente corre y después empezaremos en 2019 con el producto PodoSmart. Y PodoSmart fue al principio una demanda del mercado al principio de podólogos y fisioterapistas. Entonces, el producto PodoSmart fue un producto que para dos tipos de personas. Pacientes con problemas de salud para mejorar el diagnóstico, para dar datos objetivos y a los fisioterapistas o podólogos para mejorar el diagnóstico o la rehabilitación y acelerar la recuperación del paciente. En el otro lado, para las personas que son en buena salud, se puede hacer, por ejemplo, para personas que hacen personas que hacen deportes o algo así, podemos hacer un análisis para tomar ¿cómo se dice? El bilan físico o biomecánico del paciente, y el día que tiene un problema o una lesión, se puede hacer hacer el programa de rehabilitación para volver al principio, a la normalidad. A la normalidad. Muchas gracias, Javier. Lo siento, es un poco tarde. Sí. Bueno, después, ¿qué tipo de paciente podemos tratar o seguir con PodoSmart? Ahora son mayoritariamente pacientes con músculos esqueléticos mecánicos y problemas de este tipo. O para también los pacientes que quieren regresar al deporte. También podemos hacer el monitoreo y rehabilitación geriátrica.
y también para neurológicos. Por ejemplo, pacientes que tienen muchas dificultades en sus movilidades, etcétera, y se pueden utilizar en estos casos. Entonces, como lo he dicho, hoy tenemos a Javier conmigo, que habla español mucho más mejor que yo, pero Javier, te dejo presentarte y muchas gracias por tu presencia también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estoy acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires son las 3 de la tarde. Gracias, Yanis, por la presentación. Tu español es muy bueno. Mi nombre es Javier Navarra, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, que es el título que tenemos acá en Argentina, homólogo al de fisioterapeuta. También tengo el título homologado en España, diplomado en fisioterapia, allá por el año 2001, cuando homologué mi título y viví por un lapso de tiempo. Contarles brevemente acerca de mí. He trabajado en muchas áreas de la rehabilitación en general, pero básicamente en las áreas musculoesqueléticas, tanto en lo que es atención de pacientes como en actividades académicas. Soy docente de grado y de posgrado. Soy secretario científico de la Asociación Argentina para Estudio del Dolor, que es el capítulo argentino de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, con lo cual en los últimos 15 años de mi vida me he involucrado mucho en la patología dolorosa, en los pacientes con patología dolorosa. Soy instructor de Neurodynamic Solution de la Academia de Michael Shacklock de Neurodinámica. Soy profesor titular también en la UCES y en la UNAUR, que son dos universidades de la Argentina. Sin sacarles mucho tiempo más sobre mi presentación, les cuento un poco cómo llegamos a esta charla. Hay una serie de cosas que motivaron a generar esta charla cuando me pidieron de Podosmart cómo hacer alguna charla clínica. Yo les voy a hablar de cuestiones netamente clínicas, si bien vamos a mencionar algunas herramientas que el Podosmart nos permite desde su instrumentación mejorar nuestra clínica. Hay una cuestión que tiene que ver con las modas o con los tiempos. La evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de la marcha ha sido siempre, históricamente, una cuestión propia de los fisioterapeutas. Siempre nos dedicamos a ello. Lo que pasa es que con el correr del tiempo van apareciendo nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevas terapias, y hay cuestiones que se dejan pasar un poco por alto. Una de las cosas más interesantes que tiene, para mi entender, esta herramienta es volver a valorar o permitirnos el volver a valorar algunas cuestiones muy básicas de la marcha, que a veces dejamos pasar por alto porque también a veces son difíciles de poder evaluar en la clínica. Muchas de las cosas, como vamos a ver, del patrón normal de marcha, son muy difíciles de ver a ojo desnudo en la clínica, si bien cuando uno desarrolla un buen ojo clínico, la verdad que la capacidad de integrar todo en una sola mirada sigue siendo única y quizás la parte más valiosa de la evaluación y el diagnóstico. Hay herramientas que nos permiten meternos en mejor detalle con algunas cuestiones que si no sería muy difícil de hacerlo. Y acá empezamos. El año que está terminando, este año tan raro que hemos tenido en el mundo, finalizó en septiembre el año global del dolor de espalda, de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, que es la asociación más importante del mundo abordada al estudio del dolor. Estos años que se generan, todos los años, la IASP genera un año especial para estudio de alguna cuestión particular del dolor, se puso en relevancia por la importancia que tiene el dolor lumbar. La verdad es que sabemos todos, y empezar con esto con cifras resulta aburrido habitualmente, pero todos sabemos que el dolor lumbar es un problema muy grande y es un problema en aumento. Hasta el año 2019 era la principal causa de discapacidad en el mundo. En el año 2020 se suponía que iba a ser pasada por la depresión, y como sabemos hay un solapamiento muy grande entre dolor crónico y depresión, y especialmente entre dolor lumbar y depresión, con lo cual es un problema muy grande, para el cual se han hecho mucho esfuerzo, porque en los últimos 20, 30 años se ha dedicado muchísimo estudio. No es una cuestión de que es un problema grande porque no se le ha dedicado tiempo y no se le ha dedicado estudio. Hemos tenido muchísimo esfuerzo y dinero invertido en investigación y en trabajo,
Pero la realidad es que el resultado es pobre. Si bien uno podría decir, hemos mejorado un montón, hay un montón de técnicas que se han pulido, hay un montón de herramientas nuevas que hemos tenido, la realidad es que a nivel del impacto social que tiene el dolor lumbar, el problema va en aumento. La realidad es que es un problema que sigue aumentando. Desde la fisioterapia en particular, nosotros tenemos un montón de cosas que yo puse acá, obviamente que seguramente esto lo hice yo en forma arbitraria, seguramente hay cuestiones que hayan quedado por fuera y uno podría decir que hay algunas herramientas o algunos abordajes que están fuera de este rompecabezas que yo puse acá a modo de ejemplo, pero la verdad es que tenemos muchas más herramientas que las que teníamos hace 30 años, han mejorado mucho las herramientas en sí mismo y también hemos mejorado un poco la capacidad de armonizar esas herramientas, si bien sigue siendo una tarea pendiente en general en la fisioterapia poder armonizar los distintos abordajes, porque muchas veces cada abordaje tiene en sí mismo una lógica y una coherencia que luego cuando se quiere combinar con otros es difícil de poder hacer. Y esa es una de las grandes deudas pendientes que tenemos nosotros como profesión. Pero también es cierto que se ha avanzado mucho, las guías clínicas han ayudado mucho a resolver a intentar resolver ese fenómeno. Ahora, dijimos, tenemos un gran problema, que es el dolor de espalda. Nosotros solemos decir dolor lumbar y quizás es una cuestión un poco perversa del lenguaje, porque cuando uno habla de dolor lumbar se refiere a una región anatómica. Por ahí la palabra en inglés, si bien yo suelo decir que nuestro idioma, el castellano, tiene mucho más riqueza, en algunas cosas son más claras quizás cuando uno las refiere en inglés, porque el back pain, es el dolor de espalda, es quizás más justo que decir que el dolor lumbar, porque el dolor lumbar uno está circunscribiéndolo a una región anatómica. Y, por ejemplo, si viene un dolor de la articulación sacroiliaca, no debería ser considerado dolor lumbar, porque en realidad no está viniendo de dolor lumbar. Cuando uno habla de back pain, habla de toda una región. Y como sabemos, son zonas o cuadros en los cuales el dolor suele tener una característica difusa, si bien puede haber alguna zona de mayor predilección de dolor o más fácil de provocar el dolor, suele ser una zona donde las características del dolor se va solapando en distintas regiones. Entonces, junto con este año del dolor lumbar, que tiene esa motivación, ese intento de traer a la conciencia el estudio, la investigación o de poner más foco en dolor lumbar, se generan unas guías de referencia muy interesantes que pueden acceder ustedes en la página de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que son gratuitas y están a mano de todos. Y han aparecido muchas reflexiones sobre investigaciones que van surgiendo en estos últimos tiempos. Ahora, hay un fenómeno que viene apareciendo hace un tiempo. Yo acá seleccioné 3 trabajos de investigación, pero es un fenómeno que viene trabajándose hace tiempo, en los últimos 10 años, que tiene que ver con esto. Les puse distintos metaanálisis y estudios secundarios, de fuentes secundarias de investigación, donde se han revisado sobre distintos trabajos, sobre la importancia de la marcha, la importancia del caminar para los pacientes con dolor lumbar. Entonces, fíjense que aquí, para poner en el primero, muestra que hay evidencia, aunque de calidad baja, esto se refiere a la calidad con la cual fueron hechos los trabajos, pero bien, hay evidencia que la intervención con caminatas en pacientes con dolor lumbar crónico fue tan efectiva como otras intervenciones no farmacológicas. Fíjense acá, yo hace mucho tiempo que trabajo en investigación, fíjense acá los matices que tiene la comunicación, cómo pueden llevar a la confusión, porque dice que son tan efectivas como otras intervenciones no farmacológicas en la reducción del dolor y la discapacidad en los seguimientos a corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo, en el segundo trabajo vamos a ver algo similar, en la conclusión también es una revisión sistemática hecha sobre varios trabajos de investigación, el dolor, la discapacidad y la calidad de vida y la evitación al miedo, el fear avoidance, mejoran de manera similar al caminar o al hacer el ejercicio en el dolor lumbar crónico. Con lo cual, caminar puede considerarse como una alternativa a otra actividad física. Fíjense que estos trabajos, tanto el primero como el segundo, marcan como una comparación entre lo que es el caminar con otros tipos de ejercicios o con intervenciones de la fisioterapia. Se ha utilizado mucho el caminar como una forma de grupo control para intervenciones con fisioterapia. Tenemos este tercer trabajo, que fueron elegidos por mí en forma azarosa, en el cual nos muestra que hay evidencias, aunque de baja calidad,
que nos indican que caminar es tan efectivo, fíjense en las palabras, como otros métodos de tratamiento no farmacológico para mejorar la calidad de vida, la función en el adulto con dolor lumbar crónico. Fíjense que son muy similares los tres trabajos en que yo seleccioné en cuanto a sus conclusiones. Y acá hay algo interesante. Es sabido por todos desde siempre que el caminar es bueno, que el caminar hace bien. Pero el matiz complejo que se da en este tipo de investigaciones es que en muchos casos va en detrimento de por ahí las técnicas más específicas, las técnicas más especializadas que tenemos los fisioterapeutas. Como diciendo, de alguna manera, mirá, es lo mismo que vayas a caminar que hagas en fisioterapia. De hecho, en algunos trabajos, en algunos estudios randomizados, han terminado casi con esa conclusión. Y acá sí hay que poner un ojo bien atento. ¿Por qué? Esto parecería que la solución está solamente en caminar, que solamente mandar a los pacientes a que caminen y que eso va a mejorar sus problemas, cosa que realmente en algunos pacientes puede pasar, así de simple. Yo he tenido pacientes en los cuales ha pasado, de hecho, pero la mayoría de los pacientes no va a ser tan directa esta función, por eso hay que tener cuidado, mismo cuando se utiliza como grupo control a pacientes al caminar, porque los planes o las intervenciones progresivas de marcha son una intervención y hay que ser cuidadosa, no es un mero placebo donde es una pastillita con talco que no tiene ningún efecto. Una intervención de marcha es una intervención también y bien propia de la fisioterapia. Si bien también puede ser compartida con otras profesiones, es bien propia de la fisioterapia. Con lo cual hay que tratarlo como una intervención y tener el cuidado que se tiene que tener con cualquier intervención. Porque fíjense que también la evidencia nos muestra, en estos otros trabajos, que los pacientes con dolor lumbar, la marcha es distinta a los pacientes sin dolor lumbar. Y hay muchos trabajos al respecto de esto, yo seleccioné estos 4, fíjense, este primero es uno de los más interesantes, que hay diferencias significativas entre los pacientes con dolor lumbar y los sujetos sanos en cuanto a la longitud del paso, el tiempo del paso, el tiempo de descarga monopodal, la longitud de la zancada, el tiempo de zancada, la velocidad, la cadencia. Con lo cual, los resultados, las conclusiones de trabajo, nos muestran que el dolor lumbar mecánico tiene una gran influencia en los parámetros espaciotemporales de la marcha. Entonces hay que tener cuidado porque el paciente con dolor lumbar, en general, ya camina distinto. Obviamente nos referimos sobre todo al dolor lumbar crónico. Si bien todo el dolor lumbar crónico o persistente empieza con un dolor agudo, entonces hay que tenerlo en cuenta porque todas estas herramientas que vamos a hablar hoy también nos pueden servir no solamente para tratar, sino para prevenir. Nosotros somos una profesión idealmente concebida para la prevención. Si bien no lo trabajamos tanto, creo que debemos cada vez más explorar esa faceta de nuestra profesión. Entonces, finaliza este trabajo diciendo que los hallazgos se pueden utilizar para seleccionar mejores procedimientos para la rehabilitación. Entonces ya empezamos a decir, ojo, no es solamente mandar al paciente a caminar, porque el paciente con dolor lumbar camina distinto y probablemente, en algunos casos, no en todos, ese dolor lumbar haya sido una consecuencia de ese caminar distinto. Hay trabajos en esta línea, hay mucho para investigar, para determinar consecuencias, causa y consecuencias, son las cuestiones más complejas y más difíciles en la investigación. Fijémonos en este segundo trabajo, que nos dice que la intensidad del dolor puede afectar los parámetros de marcha espaciotemporales en pacientes con dolor lumbar. Por lo tanto, los programas de rehabilitación con optimización de la marcha deben considerarse para el manejo con dolor lumbar por hernia discal y el dolor lumbar crónico de origen mecánico. Fíjense que estas conclusiones a nivel semántico, redacción, son mucho más interesantes para nosotros porque hay que tener en cuenta esos parámetros a la hora de poder mandar a prescribir un plan o un programa de marcha en estos pacientes. Otro trabajo muy interesante que nos muestra ya con mejor detalles es que los pacientes con dolor lumbar realizan diversas estrategias, sobre todo en lo que tiene que ver con la coordinación en la pelvis y el tronco. Entonces, una de las cosas que inicialmente se ve es que caminan más lentos, que caminan con pasos más pequeños, empiezan a hacer zancadas más cortas, y eso que inicialmente parece una solución para el alivio momentáneo del dolor, empieza a alterar toda la mecánica, sobre todo la mecánica del psoas, como vamos a ver adelante, y puede ser luego una ayuda para persistir ese dolor, para que ese dolor persista en el tiempo y no para aliviarlo. Y también es importante
que los pacientes con dolor lumbar en general tienden a rotar menos el tronco, con lo cual, para compensar las relaciones entre los miembros inferiores y los miembros superiores, empiezan a desarrollar diversas estrategias. No todos eligen y todas eligen la misma estrategia, pero siempre hay una alteración en la estrategia utilizada para combinar el balanceo de brazos con el balanceo de los miembros inferiores. Y acá se muestra este otro trabajo que estudiaron específicamente eso. Hay una rotación de pelvis más grande, pero la rotación es de la pelvis, con toda la columna por encima de la pelvis rotando en bloque. Y una de las cosas interesantes que mostró este trabajo es que los pacientes siguen manteniendo una coordinación. Esto es un aspecto neurológico interesante de la marcha en pacientes con dolor lumbar. Mantienen el balanceo, la coordinación entre el balanceo de los miembros superiores y los miembros inferiores, pero en la fase que correspondería, pero alteran lo que pasa en el tronco, con lo cual terminan haciendo una especie de contrarrotación a nivel del tronco que termina siendo perjudicial. ¿Por qué muestro estos trabajos? Podría mostrar un montón de otros trabajos más que muestran distintas alteraciones que se van dando en los pacientes con dolor lumbar, solamente para marcar. Por eso no me detengo más en revisar esos detalles, si bien ahí tienen las referencias como para luego buscarlos y analizarlos en profundidad, porque no es solamente mandarlos a caminar y que el caminar los ayude a curar. La naturaleza es sabia, siempre digo lo mismo, es mucho más sabia que los seres humanos, que somos un pedacito chiquito dentro de la naturaleza, pero el plan de marcha o la estrategia de marcha debe ser un plan programado como una intervención terapéutica, tal cual hacemos con terapia manual, tal cual hacemos con educación terapéutica para el dolor, tal cual hacemos para reeducación postural. Y debe tener una evaluación, debe tener una intervención. En el caso del patrón de marcha, debe tener un entrenamiento con las lógicas típicas del entrenamiento, con la exposición graduada y con el incremento de cargas en forma progresiva. Y debe tener sobre todo una fase de consolidación y de monitoreo. Con lo cual, decíamos al principio, caminar hace bien, todos decimos caminar hace bien. Una de las pocas cosas en las que coincidimos la mayoría de los profesionales de la salud, en las cuales siempre hay disidencias y cada uno tiene su librito, como decimos acá en Argentina, la mayoría coincidimos en que caminar hace bien. La mayoría de los profesionales, más allá de los musculoesqueléticos, los cardiólogos, los urólogos, los que trabajan con tubo digestivo, caminar hace bien. Pero debemos empezar nosotros, los fisios, los kinesiólogos, a cambiar un poquito esta frase y reemplazarla por caminar bien hace bien. Porque caminar mal probablemente haga mal. Y en algunos pacientes quizás sea el propio alteración de marcha la que termina exacerbando su dolor o manteniéndolo en el tiempo. Y en algunos casos puede ser que ese patrón de marcha inicial alterado sea quien haya causado directamente ese dolor lumbar. Con lo cual, esta frase es la cual debe guiar un poco esta breve charla. Caminar bien hace bien, con lo cual debemos tratar de que nuestros pacientes puedan caminar bien. Entonces vamos a meternos un poco en las alteraciones habituales que tienen los patrones de marchas en los pacientes con dolor lumbar. Y acá hay muchísimas alteraciones y muchísimo que se puede trabajar, cosas que probablemente no toque en esta charla. Me voy a abordar 3 alteraciones que son las más habituales, por lo menos las que más van a encontrar en la mayoría de los pacientes. Después hay algunas en particular que pueden ser presentes en otros pacientes. Por ejemplo, una de ellas, que yo no voy a mencionar en esta charla para ser concreto en estas cuestiones más habituales, es el tema de la pronación del pie. La pronación del retropié suele ser también un factor asociado al dolor lumbar, que estamos muy acostumbrados, sobre todo por el uso de plantillas o de corrección de esa pronación del pie. Yo no lo voy a meter ahora, lo aviso de antemano, no porque considere que no sea importante, porque sí lo es, pero me voy a meter con 3 aspectos importantísimos, como son la cadera, el tobillo y la primera articulación metatarso-falángica, que surge de la teoría del plano sagital de Howard Dannenberg. Howard Dannenberg es un podiatrista americano, muy interesante su teoría, los invito a todos a que la revisen. He tenido la suerte de estar con él acá en Buenos Aires y realmente gran parte de lo que vamos a ver ahora está basado en lo que él, en su teoría del plano sagital, pudo aunar
como alteraciones habituales al patrón de marcha. De hecho, él generó en sus trabajos pioneros de la década del 80 directamente el patrón de marcha como un generador de dolor lumbar. Los invito a leerlos. Y básicamente, la teoría del plano sagital es bastante más compleja de lo que yo voy a hablar, pero básicamente para tener en cuenta es nuestro avance, nuestro caminar hacia adelante, transcurre en el plano sagital. Nosotros avanzamos hacia adelante, con lo cual si nos vemos de costados, ahí vemos nuestro avance. Y una cosa muy importante es que más allá de prestar atención a la generación de impulso, como solíamos prestar atención, sobre todo, por lo menos en mi caso, cuando yo me formé, a la generación de impulso, al empuje, al tríceps tural y el glúteo empujándonos hacia adelante, hay que prestar mucha atención a la continuación del momentum de esa fuerza que se genera. Porque muchas veces la fuerza que generamos para avanzar es suficiente. Romper inercia siempre es caro a nivel energético, pero luego mantener la marcha no es tan difícil si la marcha está funcionando bien. Entonces, es importante que ese plano sagital, la energía pueda discurrir o pueda transcurrir en forma armónica y que no haya obstáculos en ese avance en el plano sagital. Porque es ahí donde empiezan a aparecer los diversos factores que pueden afectar, sobre todo, a diversas articulaciones del cuerpo, pero sobre todo a la columna. ¿Y por qué? Porque nuestro centro de gravedad está por encima de la cadena cinemática inferior. De hecho, podríamos tomar el centro de gravedad del cuerpo, que habitualmente lo situamos sobre adelante de sacra 2, si bien hay cierta controversia al respecto de eso, pero podríamos tomar también el centro de gravedad del tronco, que está mucho más arriba, o el centro de gravedad de la cabeza, que está muy por encima de nuestros miembros inferiores. Con lo cual, ante cualquier obstáculo que haya en nuestro avance en el plano sagital, nuestro tronco va a tender a seguir avanzando con un freno en los miembros inferiores, con lo cual se genera una antepulsión del tronco y de la cabeza por sobre la pelvis. Y eso genera una cizalla continua en el caminar. Es como si estuviésemos tropezando todo el tiempo al caminar. Y ahí nos vamos a meter en esas alteraciones que les decía más frecuentes. Esperen que me cuesta encontrar acá mi cursor. Y acá tenemos las gráficas típicas que tenemos del ciclo de la marcha, sobre todo la fase de carga del ciclo de la marcha, donde empieza nuestro talón a tomar contacto con el piso, y en el último de los tramos se despega nuestro talón y termina toda la fase de ese apoyo. Fíjense que yo se lo separé en dos renglones, en la parte superior y la parte inferior, con respecto a la fuerza de reacción del piso. Fíjense que en las primeras 4 imágenes, la fuerza de reacción del piso, que es esa flechita que ven ahí, es una flechita que va hacia arriba y hacia atrás. Porque en estos momentos, cuando nuestro talón apoya, cuando nuestro pelvis empieza a avanzar sobre nuestro talón, sigue avanzando sobre el talón, apoya toda la planta del pie, hasta que se levanta el pie contralateral y toda nuestra pelvis está apoyado en lo que se llama mid-stance o fase media de la carga, fíjense que la flecha es hacia arriba y hacia atrás. Acá en realidad hay una desaceleración importante, hay un freno. Nuestra masa corporal está avanzando hacia adelante y ese pie que queda interpuesto adelante nuestro termina siendo como un obstáculo que nos frena. Por eso es importante, sobre todo en ese momento, que nuestra facilitación en el plano sagital sea de tal manera que permita que siga avanzando ese momento de fuerza sin obstaculizar ese flujo de energía. En el renglón de abajo les puse las 3 instancias donde sí ya la fuerza de reacción del piso va hacia arriba y hacia adelante, que es ahí donde generamos el empuje. Pero eso tiene que funcionar en armonía, porque de hecho del pasaje entre ese momento de desaceleración y momento de aceleración es un momento muy sutil, y cuanto más sutil sea, mejor es. Porque ahí es donde se obstruyen ese flujos de energía, es donde esa energía se termina de concentrar en determinados tejidos y termina lesionando esos tejidos. Siempre para generar una lesión hace falta una energía, y muchas veces, en muchas lesiones, esa energía la generamos nosotros mismos, y a veces es una cuestión de aprender a canalizarla mejor. No reducir la cantidad de energía, sino aprender a canalizarla mejor. Y esto es lo que trata la teoría del plano sagital, y lo que vamos a ver nosotros con estas instancias. En primer lugar, muy importante, la dorsiflexión del tobillo. Quizás la más importante, o la primera a tener en cuenta cuando evalúan un paciente con dolor lumbar y quieren empezar a abordar la marcha, porque también es la más fácil de intervenir. Nosotros debemos fluir muy bien sobre ese tobillo, porque ese tobillo, esa articulación tibio-peroneo estragalina, va a ser la cual nos permita pivotear sobre ese pie apoyado. Entonces, es clave para estas partes que yo les seleccioné acá en rojo, que ese tobillo tenga un buen movimiento de dorsiflexión, porque si ese movimiento de dorsiflexión está obstruido, ya sea por una obstrucción articular o sea por una cuestión de retracción muscular, que puede ser el sóleo o el tríceps sural en total, el gemelo
o el tríceps en general, esta obstaculización no nos va a permitir que nuestro avance en el plano sagital sea armónico. Entonces, en primer lugar, darle mucha importancia a eso. En los casos, como vamos a ver luego, en los casos que haya que ayudarle un poco poniendo un realce, ¿para qué nos serviría el realce en ese caso? Para permitir partir desde una mayor flexión plantar y poder tener un poquito más de flexión dorsal disponible. Muchos de nuestros pacientes con dolor lumbar no llegan a los 90 grados de la posición neutra, con lo cual no pueden avanzar su centro de gravedad por delante del pie manteniéndolo en apoyo. Eso trae dos consecuencias directas. Lo primero que trae como consecuencia es acortar el paso, porque cuando el paciente avanza su pelvis y ya no puede levantar el talón, lo que hace es acortar el paso y levantar todo el pie y pasar directamente a otro paso. Y lo otro, si uno quiere forzar un paso más largo, lo que trae como consecuencia es que el talón se levante antes. Entonces, eso genera un cierto desbalance en la estabilidad de la marcha del paciente. Acá tengo mi cursor. Otro momento importante que vamos a tener es en la cadera. La cadera participa con esos famosos 10 grados de extensión de cadera, pero tener una buena extensión de cadera nos permite, en este momento de la marcha, es que todo nuestro centro de gravedad siga avanzando hacia adelante mientras nuestro pie quede fijo en el piso, hasta que se empieza a levantar el talón. Es clave tener estos 10 grados de extensión de cadera, y no solamente en rango articular, porque esto la mayoría de nosotros lo sabemos, todos sabemos que en un paciente con dolor lumbar, sobre todo cuando hay estenosis lumbar, hay que facilitar la flexión de cadera, y enseguida empezamos a elongar psoas con el paciente acostado en la camilla, lo cual está perfecto, podemos trabajar la cadera haciendo tracción y movilización, pero es importante también, como vamos a ver a continuación, trabajarlo teniendo en cuenta algunas cuestiones neurológicas del patrón de marcha. Y por último, fenómeno muy importante, es las metatarsofalángicas. En general las metatarsofalángicas, pero primordialmente la metatarsofalágica del hallux, que es por la cual va a discurrir el peso del paciente en la última fase de la marcha. Cuando está obstaculizado el movimiento en esa articulación metatarsofalágica del hallux, es como realmente tropezar con una piedra en la fase final de la marcha. Con lo cual son 3 instancias claves a abordar con un paciente. Y acá nos metemos. En la extensión de cadera, como les decía, tenemos un montón de herramientas, tanto para evaluarlas como para tratarlas. Pero sí es importante, acá les puse como ejemplo una foto de un ejercicio muy habitual y muy sencillo, esto puede hacerse de diversas maneras, pero sí es importante en algún momento, por lo menos, trabajarlo con carga, porque habitualmente trabajamos la flexión de cadera movilizando al paciente en decúbito lateral o decúbito dorsal, pero es importante trabajarlo en carga, como está trabajado en este ejemplo, porque la flexión de cadera durante la marcha se da con carga y se da con un gran componente extensor, de hecho. Hay una cocontracción entre extensores y flexores que no se da cuando uno está acostado boca arriba, con lo cual es importantísimo poder trabajarlo en dinámica y en carga. Y también es importante, acá en el medio les dejé el típico ejemplo que tenemos, cuando la flexión de cadera, la extensión de cadera está limitada, lo que termina haciendo es compensar con la pelvis. Y este es un ejemplo de libro clásico, uno compensaría con la pelvis haciendo una anteversión de la pelvis. La realidad es que esto pasa en los sujetos jóvenes que tienen una buena capacidad de hacer anteversión de la pelvis. En los sujetos adultos más grandes, lo que tiende a pasar es que todo el tronco se flexiona hacia adelante para compensar la falta de extensión de cadera. Sobre todo cuando le decimos al paciente acelerar el paso o hacer el paso un poquito más largo. Hay que habilitar a ese paciente para que pueda hacer un paso más largo. Si no, lo que vamos a hacer es terminar complicándole más su situación clínica. Y también les dejé acá al costado el típico gráfico de fuerzas durante la marcha. Fíjense que en este gráfico que está acá, donde tengo puesto el cursor, es el psoas ilíaco, perdón que se va el cursor todo el tiempo. Ahí. Oh, lo perdí otra vez. El psoas ilíaco, y lo que ven acá, esta línea que dice TO, es el toe off, es el momento en el cual se despega el pie del piso y empieza el avance hacia adelante en la fase de vuelo de la marcha. Fíjense que el psoas se contrae bastante antes. No puedo encontrar el cursor acá. El psoas se empieza a contraer bastante antes. El psoas tiene una contracción excéntrica durante la fase de extensión de la cadera. Con lo cual no solamente es una cuestión de movilizar la cadera y generar rango articular de la cadera, hay que devolverle la capacidad a ese psoas de trabajar en forma excéntrica. Esta es una muy buena forma de hacerlo, una vez habilitada la articulación de la cadera, es una muy buena forma de hacerlo. Esto yo suelo trabajarlo con empujes póstero-anteriores para que el paciente vaya hacia adelante y desacelere con el psoas una vez que está habilitado para hacerlo, porque es clave devolverle no solamente el rango articular, sino la capacidad neuromotriz para poder realizar esa extensión de cadera durante la marcha. Es clave esto en los pacientes con dolor lumbar.
Javier, siempre forma... Sí. lo siento, no sé si has visto, pero hay una pregunta de No veo las preguntas, pero bienvenida sea. Sí, cuando tampoco hay esa extensión de cadera que tanto porcentaje pudiera recaer en la parte de la rodilla por encima de las lumbares. Lo primero que va a compensar es la columna lumbar. Si tiene movilidad disponible, lo primero que va a compensar es la columna lumbar. Pero si no, la rodilla puede compensar también un poquito haciendo un paso más en flexión, porque lo que hace al flexionar la rodilla, caminar con la rodilla en flexión, cosa que se ve mucho en estenosis lumbar, es dejar la cadera también en semiflexión. Entonces la cadera está un poco más en flexión y parte de una mayor flexión, con lo cual tiene un poquito más de rango de extensión, pero nunca llega al plano neutro. Pero la compensación mayor la vas a encontrar por arriba, en las lumbares y en el cuello, en la parte torácica superior. Al estar limitada la extensión de la cadera, el cuerpo tiende a avanzar lo que algunos llaman la marcha de paloma, porque está avanzando y como no puede avanzar la pelvis sobre esa cadera, porque la cadera está limitada, lo que termina es avanzando en la parte superior del tronco sobre la pelvis. Y eso es lo que más genera alteraciones a nivel de la columna lumbar. Sobre todo cuando hay inestabilidad lumbar, termina destruyendo mucho la columna lumbar. Entonces la compensación mayor te diría que está por encima, no tanto por debajo, sino... Si bien, como sabemos, siempre el cuerpo trata de compensar en forma general y cada uno compensa de distinta manera, pero la compensación mayor de esta limitación va a estar por encima. Bien, nos metemos con la extensión, la dorsiflexión de tobillo, también es un fenómeno clave, como habíamos visto, para poder avanzar, que todo ese centro de gravedad avance sobre ese pivote que está apoyado sobre el piso, es clave tener una buena dorsiflexión de tobillo. Y acá lo mismo, todos conocemos un montón de estrategias, acá estamos viendo una estrategia muy utilizada, que es utilizar una cincha que permita mantener el astrágalo posteriorizado para que al ir la tibia hacia adelante no viaje también el astrágalo y no termine quedando atrapado de adelante el astrágalo. Pero también acá es importantísimo el trabajo con carga. Por una cuestión biomecánica y por una cuestión neurobiomecánica. Lo mismo que decíamos recién. El solio, en este caso, también trabaja en forma excéntrica, muchísimo más todavía que el psoas, y necesita ser entrenado en forma excéntrica. Cuando nosotros estamos avanzando, nuestro centro de gravedad está avanzando sobre ese tobillo apoyado, el psoas se empieza a contraer en forma excéntrica para controlar ese avance y también ayuda a controlar mucho la rodilla, con lo cual muchas veces cuando hay un déficit en cuádriceps, no tanto en fuerza sino en control, el psoas empieza a querer controlar desde la tibia el movimiento de la rodilla, porque al estar cerrada la cadena con el pie apoyado en el piso, el psoas puede controlar la tibia trayendo la tibia hacia atrás y por ende controlando un poco el movimiento de rodilla. Con lo cual es clave, si bien uno puede trabajar en instancias iniciales el trabajo en cadena abierta, con el paciente acostado en la camilla, y movilizar, haciendo movilizaciones articulares o manipulaciones, es clave luego integrarlo en trabajo con carga. Y acá es donde le decía, en algunos pacientes que están muy limitado, podemos inicialmente poner algún suplemento en el talón para permitir que tenga un poquito más de flexión plantar y desde ahí tener un mayor rango de dorsiflexión. Pero siempre acordarse que si uno camina mucho con un taco, con una elevación del talón, eso va a tender en general a que se haga más acortamiento. Con lo cual, en el caso que usemos ese tipo de estrategias, debemos obligatoriamente focalizar mucho más la flexibilización. Luego de esa musculatura y esas articulaciones. Y por último, nos metemos en la metatarsofalángica. Es importantísimo. Prácticamente no hay paciente con dolor lumbar crónico que no tenga alteraciones en la primera metatarsofalángica. Algunos como causa y otros como consecuencia. ¿Por qué? En algunos es causa y en otros es consecuencia, porque cuando el paciente se acostumbra a caminar con un paso corto y sin mucho empuje, termina evitando este momento, esperen que no puedo encontrar el cursor, este momento que es donde se genera la dorsiflexión de la metatarsofalángica. Y esto es importantísimo porque esto genera el mecanismo de Windlass, el mecanismo descrito por Hicks, que funciona como si fuese un cabrestante o un malacate, en el cual la dorsiflexión de la primera metatarsofalángica genera una tensión en las estructuras de la planta del pie, sobre todo en la fascia plantar, pero en diversas estructuras, y esa tensión genera una coaptación de los huesos del tarso y del metatarso que permiten generar una palanca bastante rígida en el momento de empezar el empuje. El pie tiene que tener distintas instancias, como sabemos durante la marcha. En el momento de apoyo, el pie tiene que estar blando para poder absorber fuerza, pero en el momento del empuje, como todo el tríceps sural va a estar traccionando desde el calcáneo y el apoyo
está a nivel del antepié, es importante que esta palanca se transforme en una palanca que permita transmitir fuerzas. Ese mecanismo de windlass es importantísimo para poder tener un buen empuje y una buena estabilidad sobre ese pie en el momento del empuje. Cuando ese mecanismo no funciona porque la metatarsofarángica del hallux no entra en dorsiflexión, todo este mecanismo falla, el empuje es muy difícil de hacer, el pie colapsa al momento del empuje y el paciente suele evitar hacer ese momento de empuje. Vuelvo ahí. Y esto también genera una cuestión no menos importante, y es que permite, cuando está libre el movimiento de dorsiflexión de la metatarsofarángica, permite pasar de este eje lateral, que es por donde empieza el empuje, a este eje central, que es un eje más largo y permite hacer mayor palanca de empuje. Esto es lo que se han denominado como el primero y el segundo cambio durante la fase de empuje en la marcha. Bien, estas tres instancias, entonces dijimos, mantener la buena dorsiflexión de tobillo, la dorsiflexión de metatarsofarángica, sobre todo la de hallux, y la extensión de cadera, con estas particularidades de trabajarlo, por lo menos en fase final, integrarlos en trabajos con cargas para poder solicitar neurobiomecánicamente lo mismo que pasa durante la marcha, son claves para poder abordar durante la marcha. Lo que vamos a ver ahora a continuación es un caso clínico en un paciente 71 años, que tenía como antecedentes espondilitis anquilosantes, estenosis lumbar y una ligera anterolistesis de grado 1, muy ligera, de L5/C1, reemplazo total de cadera izquierda en el 2007, un dolor persistente desde hace 20 años. Un paciente que se mantenía muy activo, pero un dolor que en el último tiempo había subido bastante, con un promedio de 7/10 en la última semana. Se hizo una intervención de 4 semanas de tratamiento y las evaluaciones que yo voy a mostrar a continuación son a los 0, a los 15 y a los 30 días. O sea, al inicio, a las 2 semanas y a los 30 días, al finalizar el tratamiento. Debo decirles que no solamente hice estas intervenciones que mostré recién, también hice otros abordajes, pero fundamentalmente en este paciente los abordajes fueron basados en lo que hablamos recién, con un plan sostenido de marcha. La idea es poder habilitar a ese paciente para que pueda hacer un plan sostenido de marcha, modificar estos parámetros de la marcha que probablemente en él estaban alterando y manteniendo parte de esa solicitación lumbar todo el tiempo, y para habilitarlo hicimos esa intervención. Y acá lo que les voy a mostrar a continuación son las evaluaciones hechas con el PodSmart, porque acá todo lo que hablamos recién lo podemos trabajar sin ningún tipo de asistencia tecnológica. De hecho, todo lo que mencioné yo recién es bastante clásico. Lo interesante, este concepto de volver al pasado, pero con algo renovado, es el poder evaluarlo de una forma mucho más efectiva. Hay un montón de cosas de la marcha que a ojo desnudo es difícil de evaluar. Y acá, como les contaba Yanis antes, el PodSmart nos permite, es una herramienta muy interesante porque nos permite evaluar la marcha en situación real. El PodSmart son estas plantillas que tienen un dispositivo inercial adentro, conectados a una batería y un emisor Bluetooth, en el cual le ponemos la plantilla al paciente y el paciente camina por donde quiera caminar. Puede caminar por la calle, puede caminar en cualquier entorno, sin ningún tipo de cable y sin ningún tipo de plataforma en la cual el paciente tenga que sesgar su marcha. De hecho, nosotros podemos dejar caminando, habitualmente con 1 minuto alcanza, pero podemos dejar caminando 2 o 3 minutos, que dé vueltas, que gire, y la plantilla va recolectando la inercia y el movimiento en los pies, y luego nos da los gráficos que vamos a ver a continuación, que nos permiten hacer una mejor valoración y determinar un mejor abordaje para ese paciente. Fíjense que el primer cuadro que vemos es un cuadro bien conocido por nosotros, tan estudiado en todos los libros clásicos de marcha, pero ahora lo podemos tener en situación real del paciente. Y podemos ver el tiempo de carga. En amarillo vemos el pie izquierdo, en azul vemos el pie derecho, vemos el tiempo de contacto, vemos el tiempo de doble contacto, lo cual es muy interesante poder tenerlo cuantificado, vemos el tiempo de vuelo para cada uno de los pies, vemos también la simetría, el porcentaje de simetría, la velocidad general de la marcha, la cadencia, la cantidad de pasos por minutos y el largo total de la zancada, lo cual es muy importante. Fíjense en este paciente cómo ha ido evolucionando en las 3 evaluaciones. Paso acá la evaluación inicial y a las 2 semanas y a las 4 semanas. Fíjense, les voy a marcar sobre todo esto que es muy importante, cómo pudimos con esas intervenciones elevar la zancada 60 centímetros, lo cual es un montón. Imagínense, estamos hablando de zancada, con lo cual estamos hablando de 2 pasos. Serían casi 30 centímetros por paso. Esto es un montón. Es un paciente con piernas largas, pero ayuda muchísimo, porque en general el gasto energético de la marcha no está directamente proporcional a la distancia recorrida, sino a la cantidad de pasos. Con lo cual, el poder hacer pasos
más largos, con un mejor despegue, nos permite tener una mejor eficiencia en la marcha. Fíjense también cómo mejoró el tiempo de doble carga. Fíjense cómo fue reduciendo. Inicialmente tenía un tiempo de doble carga mayor, porque los pies estaban más tiempo en el piso, al paciente le costaba más tiempo levantar ese pie y hacerlo volar, y eso ha ido mejorando también esperen que no encuentro otra vez el cursor. Ahí estamos. Otra de las cuestiones que nos permite el PODESMART cuantificar es la tasa de propulsión, y esto nos marca una relación entre la propulsión generada por los flexores de cadera con la propulsión generada por la flexión plantar del tobillo, por el tríceps dural. Fíjense que este era un paciente que tenía una tendencia muy lo puse alternado. La que está en el medio es la evaluación inicial. Fíjense que tenía un 40 y un 45% de tendencia a propulsar más con las flexores de cadera. Realmente esto, como dice Danenberg en la teoría del plano sagital, no están empujándose para avanzar, sino que están arrastrando sus miembros inferiores. Prácticamente no usaba la propulsión desde la flexión plantar del tobillo. Este es el segundo tiempo. Fíjense que ya, si bien siguió viendo una tendencia mayor hacia usar los flexores de cadera, ya se redujo, del 40 a 45 pasó a ser un 11 y un 14 más de tendencia a hacerlo con los flexores de cadera que sobre los tobillos. Y a lo último, la pierna derecha quedó casi normalizada, con solamente un 6% de tendencia a ir con los flexores de cadera y un 11% en la izquierda. Que ahí se conservó, en las últimas dos mediciones, se conservó igual la tendencia a la izquierda a usar más los flexores de tobillos. Fíjense interesante esta gráfica que nos permite ver no solamente la línea de progresión de la marcha, que uno habitualmente se sesga a mirar la tendencia a la pronación y la supinación, en la cual hubo cambios, pero no me voy a meter puntualmente en eso. Fíjense acá, lo que nos interesa ver es en los tres tiempos. Inicialmente todos los valores están en rojo. ¿Por qué? Porque este paciente pasaba, del tiempo que el pie estaba apoyado, pasaba casi el 70% con todo el pie plano apoyado en el piso. O sea, había poco tiempo en la fase de carga, enseguida apoyaba toda la planta del pie, y había muy poco tiempo, fíjense el tiempo de propulsión, era muy poco el tiempo de la propulsión. Fíjense cómo fue mejorando esto, ya a la segunda semana el tiempo de carga fue mejorando, fue una carga, lo que nos marca en el hecho de que haya habido un poquito más de tiempo de carga, es que ese momento donde el talón apoya el piso fue un poco más suave. En estos, el momento de carga era muy chico, con lo cual el pie caía, y eso nos está marcando que el pie cae con toda la fuerza sobre ese pie. Acá empieza a mejorar el tiempo de carga, disminuye el tiempo de pie plano sobre el piso y empieza a mejorar el tiempo de propulsión. Fíjense en la última de las curvas, ya el tiempo de propulsión entra a lo normal, por eso nos marca también el PODESMART, tiene algunas ayudas interesantes que nos marcan verde, que el tiempo de propulsión, el tiempo de pie plano sobre el piso y el tiempo de descarga de peso se han ido normalizando. Esto es muy importante. Y aún así también podemos observar en los tres tiempos cómo había una tendencia mayor a la pronación. Fíjense que el eje de la línea de progresión de marcha estaba mucho más hacia el lado medial, y con el correr del abordaje, en este paciente no hice ningún abordaje específico para trabajar sobre el plano frontal, lo que vendría a ser en este caso la inversión y la eversión de pie, pero fíjense como al ir mejorando la dinámica en sí del plano sagital, ha ido mejorando también esos aspectos. Fíjense también cómo mejoró el ángulo de la marcha en el paciente. Primero caminaba con los pies mucho más abiertos. Esto está muy relacionado directamente con el movimiento de las metatarsofalángicas. Cuando el movimiento de la metatarsofalángicas está disminuido, el paciente tiende a escapar, a pasar el peso sobre la metatarsofalágica, y una de las cosas que suele hacer es abrir el pie para caminar con los pies con ángulo más abierto. Fíjense cómo ha ido disminuyendo el ángulo en la medida que fue avanzando en el tratamiento. También mejoró el despegue. Fíjense cómo esto nos marca la elevación del pie sobre la marcha, 1,5 centímetros, 1,7 centímetros, y terminamos con 2,7 y 2, lo cual es interesante, es un despegue mayor. Eso disminuye mucho el riesgo de caídas, porque el pie tiene menos chance de poder caer, y a la vez cae con mejor ángulo el pie, no cae tan plano como caía al principio. Fíjense que el pie derecho caía con 14 grados, casi caía plano, eso ha ido mejorando.
Y también nos permite hacer este tipo de gráficos, en los cuales directamente acá estamos comparando los 3 tiempos. En una misma gráfica comparamos los 3 tiempos, acá vemos el tiempo de contacto. Como decíamos recién, el tiempo de contacto se fue disminuyendo, con lo cual el tiempo de oscilación mejoró, ese pie, había mejor fluencia en la marcha, con lo cual el paciente podía levantar mejor ese pie y balancearlo, el tiempo de oscilación fue aumentando, y fíjense acá, en esta última gráfica en verde, vemos el tiempo de doble contacto, cómo fue disminuyendo. Este paciente que caminaba mucho con un gran tiempo de doble contacto, porque le costaba mucho poder mantener el pie en el aire, fue mejorando, al mejorar la zancada fue mejorando y disminuyendo el tiempo de doble contacto. Fíjense estas gráficas, qué interesantes cómo nos terminan de dar un montón de datos que si no son muy difíciles de valorar sin tener asistencia de este tipo de herramientas. La velocidad de propulsión, que es la velocidad en sí del empuje, del momento entre que se levanta el talón y se termina de levantar el pie, la velocidad de propulsión mejoró, la longitud de la zancada mejoró, la velocidad general de la marcha mejoró y la cadencia del paso también mejoró. Lo cual es súper interesante ver. En cuanto a los resultados en general, mejorar los parámetros objetivos de la marcha, como vimos recién, mejoró el nivel de dolor, bajó un 2 en la escala de enojo visual, lo cual es poco, pero sí es interesante que bajaron bastante los episodios fuertes. Él tenía una base de dolor y después episodios muy fuertes, y sobre todo mejoraron mucho las distancias recorridas antes de la claudicación, que llegaron a 1000 metros. Originalmente las distancias estaban entre 300 y 500 metros y empezaba la claudicación. Esto solamente en 4 semanas de tratamiento. Como conclusiones, para ir cerrando, el patrón de marcha debería abordarse en todos los pacientes con dolor lumbar. Todos los pacientes con dolor lumbar, sobre todo cuando hablamos de dolor persistente, dolor crónico, que no es lo mismo, pero para los que no están tan acostumbrados a la distinción entre esas dos terminologías, es importantísimo evaluar el patrón de marcha. El abordaje debe consistir en la evaluación, implementación y monitoreo de un programa de marcha. Y en la implementación es esto, no solamente mandar al paciente a caminar, como iniciamos hablando al principio de todo, sino que es evaluar si ese paciente realmente puede hacer ese programa de marcha y facilitarle o habilitarlo en aquellas estructuras o aquellos implementos o habilidades que necesita ser habilitado antes de mandarlo a hacer el programa de marcha. Porque como vimos en varias veces, les mencioné, habitualmente estos pacientes caminan con un paso corto y una marcha lenta. Si nosotros inicialmente le mandamos a hacer un paso más largo y una marcha más rápida y tiene alguno de estos bloqueos, tanto en cadera como en el tobillo, como en la metatarso falángica del hallux, lo más probable es que termine con más compensación de tronco y esa caminata de mayor velocidad termina afectando más esa lesión o esa afección lumbar. Y por última conclusión, la tecnología nos provee una nueva forma de poder cuantificar y registrar estos parámetros que son difíciles de acceder por el mero medio de la observación. Sin más, muchísimas gracias por su participación y ahora dejo de compartir pantalla y nos quedamos para preguntas o pequeños debates. Estén atentos porque va a haber futuros webinars, quizás con algunas de estas cuestiones que hablábamos del plano sagital, hay muchas cosas en particular que son muy interesantes para abordarlas, en algunos casos con más detalle, y en las cuales este tipo de herramientas nos pueden permitir una valoración de muy difícil acceso de otra forma. Bien, dejo de compartir. Ahí estoy. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo están? Hablé rápido a la última, porque habíamos arrancado un poco tarde para que sean en tiempo y forma. Bien, ¿preguntas tenemos? No las veo yo desde acá. Había solo la pregunta, bueno, durante tu presentación había solo la pregunta de Rolando, pero ahora sí hay alguien que, sí, bueno, hay personas que están escribiendo ahora, entonces muy bien. Y si alguien necesita un certificado de presencia, le puede pedir a esta dirección, le voy a poner aquí. Pero por favor, pueden poner sus preguntas. ¿No preguntas? ¿Pueden abrir el micrófono, Yanis? ¿Pueden ellos abrir el micrófono para preguntar o solamente es escrito?
Es que creo que, que para que, que las personas puedan hablar con el micrófono tengo que invitarlos, pero si quieren lo puedo hacerlo. No, porque digo, porque a los fichos en general nos cuesta escribir, es un gran déficit que solemos tener. A veces sí. Preferimos más, si se puede... claro que sí, si alguien tiene preguntas, sí, puedo dar la posibilidad de hacerlo. Solo si quieren, pero es porque tengo que invitarla. Por eso. Bien, no, solamente ahí, para ver si sí, claro. aparecen alguna pregunta ahí. Anímense, pregunten, yo hablo rápido y a veces eso intimida un poco, pero aprovechen para hacer las preguntas que quieran en este momento. Bueno. Como una cuestión importante, mientras van preguntando ahí, decidiéndose, una cuestión importante es esto que remarqué varias veces. Solemos tender los oficios y yo solía hacerlo también, a simplemente intentar solamente incrementar la velocidad de la marcha o incrementar la zancada de la marcha, y es clave poder evaluar en detalle si ese paciente está en capacidad de poder hacerlo, porque si no, lo que termina pasando es eso. El centro de gravedad se termina adelantando mucho más sobre esa pelvis apoyada y muchas veces terminamos afectando más la condición inicial. Bien. No sé si has visto, Javier, hay en la sección questions. Sí. Sí. Cuando tampoco hay esa extensión de cadera, ¿qué tanto porcentaje pudiera requerir en la... no. Eso es la que hicimos antes. Buscar más informaciones del PODOSMART y sí sé que no he visto. ¿Alguna capacitación en específica? Bueno, si necesitas más informaciones, le puede mandar un correo un correo electrónico a la dirección que he puesto, o si no, hay el sitio web podosmart.com.tech, lo siento. Y también hay estos dos sitios. Hay Podosmart. Ahí creo que Román le está contestando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, también sí. Sí. Gracias. Ok. Realmente es una herramienta que es muy intuitiva también de utilizar, muy fácil, como se comentó desde el inicio. La aplicación es amigable con distintos entornos, con lo cual se puede manejar desde un teléfono móvil o desde una tablet o desde la propia computadora. Y quizás estamos muy acostumbrados a las evaluaciones de fuerza, de distintos tipos de evaluación de fuerza, de ground reaction force, o las evaluaciones en donde tenemos la carga en cada una de las partes de la planta del pie, lo cual son sumamente interesantes y nos dan datos muy, muy interesantes. La parte atractiva del PODOSMART quizás es poder evaluar la cinemática y la cinética de la marcha en sí mismo. El paciente se pone ese dispositivo y camina en un ambiente no controlado, en un ambiente, puede caminar en el lugar donde sea, que nosotros queramos hacerlo caminar, inclusive con alguna pendiente, podríamos hacerlo tranquilamente. Y lo que evalúa justamente es movimiento, evalúa aceleraciones y movimientos y desplazamientos, y nos permite tener un perfil, como veíamos recién en las gráficas, del patrón de marcha que está teniendo ese paciente, lo cual es una cosa muy, muy interesante, y es un poco esto que les decía yo al inicio, volver a evaluar la marcha, que todos la estudiamos en nuestras formaciones de grado, volver a ver la marcha, al tener esta capacidad de poder discernir un poquito más y cuantificar y graficar estas cosas, nos permite hacer un mejor análisis y por ende luego un mejor abordaje. Y también es muy valioso para el paciente, el hecho de que el paciente poder mostrarle luego estas gráficas
dárselas como informes. Por ahí elevan un poco la práctica de ustedes como profesionales y también permite darle un poco más de valor al hecho de hacer un plan de marcha. Porque sí suele pasar que el paciente, cuando uno le dice, y a mí suele pasar con pacientes, sobre todo con síndrome de cirugía fallida de columna, cuando les digo que la intervención principal va a ser poder volver a incorporar un plan de marcha, es como que quieren algo más específico, creen que la intervención es solamente lo que uno hace en la camilla estando en el consultorio. Entonces, para revalorizar mucho más ese plan de marcha, que creo yo que es una de las partes principales en la mayoría de mis pacientes, por lo menos en estas condiciones, este tipo de herramientas ayuda un poco a valorar más ese tipo de intervención. Bien. Hay otra pregunta de Juan, no sé si la ves. Sí. Sí. Creo que Juan Pablo debe ser Juan Pablo Gómez Garza, que es de México. En realidad vive en la frontera de México con Estados Unidos, o sea que está un poco en México y un poco en Estados Unidos. Si ese es Juan, le mando un saludo muy grande porque es una persona a la cual aprecio mucho. Sí. Pregunta si se puede sumar a esto test de valoración clínica como el Navicular Drop Test y excursiones de retropié. Sí, seguramente. Lo que permite quizás, sí, ese Juan es, así que le mando un saludo muy grande. Lo que permite, nada de esto, como yo siempre digo en todas las formaciones que doy, nada de esto reemplaza ni viene a hacer la salvación universal de todos los problemas. Esto viene a dar un montón de detalle en la valoración y quizás te diría que poder evaluar la marcha y poder integrar en el plan de marcha todas estas cuestiones que hacemos por separado, tanto las evaluaciones específicas que hacemos en pie, las que sean que hagan cada uno de ustedes, inclusive si tienen otras formas de valoración de pie, por ejemplo con fuerza, y sobre todo evaluar las distintas intervenciones que tengamos, ese rompecabezas que yo mostraba al inicio, con educación terapéutica del dolor, terapia manual, ejercicios, poder integrarlo en un plan de marcha creo que es esencial. Y el PODOSMAR lo que nos permite es eso, evaluar directamente cómo está el patrón de marcha. Pero sí, Juan, la clave es esa. No hay nunca hay soluciones milagrosas en salud. Las cosas van aportando. Y lo interesante, vuelvo a repetir, que a mí me generó cuando vi el PODOSMAR, es volver a amigarme con el patrón de marcha. Porque siempre uno lo estudia del libro, todos estudiamos el Perry, los distintos libros de marcha, y siempre vemos estas gráficas del patrón de marcha con porcentajes y tiempos que están medidos en laboratorios y laboratorios de la década del 60, 70 que eran muy sofisticados para ese momento, y uno no lo puede evaluar en la clínica. Uno puede evaluar con un metrónomo la cantidad de pasos por minuto o calcular la velocidad, pero evaluar cuánto tiempo pasó ese pie empujando, cuánto tiempo pasó ese pie en total en carga, cuánto tiempo de descarga bipodal hubo, no lo puede evaluar con ojo desnudo. Y eso creo que es la gran habilidad de PODOSMAR. Creo que estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Han estado un poco tímidos y tímidas. No, sí. No creo que hay más preguntas. Bueno, si hay otras preguntas, le pueden mandar un correo electrónico a Arana sobre la dirección. Y bueno, muchas gracias por venir aquí y ¿cómo se dice? Sí, atender a esta presentación. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Y bueno, si hay algo, le pueden mandar un correo electrónico. Bueno, buenos días, buenas tardes si hay personas en España y hasta luego. Lo mismo digo, muchas gracias a todos y todas por participar y esperemos vernos pronto. Si es presencial, mejor, pero si no, con estas herramientas virtuales. Bien. Gracias.